¿Cómo están amigos y amigas? El día de hoy vamos a hablar del libro Dos veces única de Elena Poniatowska. Dos veces única habla de la vida de Guadalupe Marín Preciado, que fue prácticamente la segunda esposa de Diego Rivera, antes de Frida Kahlo. Hay que decir, alguna de las cosas más maravillosas de este libro de Elena Poniatowska es que no intenta endiosar a nadie, ni siquiera a la protagonista del libro, sino muestra pues las miserias humanas en toda su belleza. Eso entre comillas, por supuesto. Guadalupe Marín se nos presenta como una persona eh, tosca, como una persona brusca, eh, que al menos al inicio no está precisamente interesada en aprender. Está interesada en casarse con Diego Rivera, cosa que logra, ¿no? Muy temprano en el libro, pues Diego Rivera y Guadalupe Marín se casan. Diego le decía mi prieta mula a Guadalupe Marín porque ella era morena. Y pues bueno, nos narra prácticamente la vida de Guadalupe Marín, tanto con Diego Rivera como con su segundo esposo Jorge Cuesta, como ya una vez sola, y la vida que tiene, sobre todo con sus dos hijas, Guadalupe Rivera y Ruth Rivera, que son las dos hijas que procrea con Diego Rivera. Su tercer hijo, Antonio Cuesta, si mal no recuerdo, que tiene con Jorge Cuesta, otro político, químico y poeta de su tiempo, es despreciado por Lupe Marín, inicialmente pues bajo la premisa de la depresión posparto, pero luego nos damos cuenta que efectivamente jamás quiso a Antonio, tal vez por haber sido precisamente hijo de Jorge Cuesta. Pero también nos presenta el mal carácter que tenía Guadalupe Marín, porque para comenzar nunca aceptaba sus errores, siempre era una persona superficial, ¿no? Que incluso ya, sobre todo después de haber estado con Diego Rivera, pues ella creía que lo único civilizado venía de París, que no valía la pena en lo absoluto lo que ella podía ver de moda en México, porque ella cosía, ¿no? Ella hacía ropa. Y pues de repente tiene pleitos con Diego Rivera, se separa de Diego Rivera. Eh, la atención que le presta a las hijas es muy poca. A ella lo que le interesa es seguir siendo el centro de la atención del mundillo al que Diego Rivera la había introducido, ¿no? Ahí prácticamente es que conoce a Jorge Cuesta, se casa con Jorge Cuesta, tienen a su hijo Antonio, pero se da cuenta de que pues Jorge Cuesta no es Diego Rivera, ¿no? Y una de las cosas importantes es la sombra de ese árbol enorme que fue Diego Rivera en el mundo artístico, y cómo todos sus hijos, sus nietos y la gente del mundillo de Guadalupe Marín están a la sombra de Diego Rivera, a veces opacados, a veces simplemente arrimándose a esa sombra, pero todos están precisamente a la sombra de Diego Rivera, ¿no? Y ojo, esto es un hecho, no estoy echándole flores a Diego Rivera, admiro mucho su arte, no estamos hablando de su personalidad tampoco, estamos hablando de Guadalupe Marín, porque de ella es de quien trata el libro. Entonces, una vez que se separa de Jorge Cuesta, porque pues obviamente llega el momento de la separación, ella simplemente hace como que Antonio, su hijo, no existe.
en serio, no lo trata de la patada, peor de lo que trata a sus hijas. Y poco a poco ella va opacando a sus familiares, ¿no? A sus hijas en primer lugar, porque pues las trata de tal manera que les crea cierto complejo de inferioridad que después ellas tratan de compensar una vez adultas y que las lleva por sus caminos respectivos, ¿no? Como sea, Jorge Cuesta emprende un camino sin retorno hacia la drogadicción y la locura. A Guadalupe no es que le afecte como tal la muerte de Jorge, sino y única y exclusivamente a través de lo que eso implica para ella. Es decir, no le duele, no siente que le haga mella la muerte de Jorge Cuesta, sino que simplemente es como, bueno, era lo que tenía que pasar. ¿Quién tiene hambre? Así de sencillo, ¿no? Vemos cómo Guadalupe Rivera y Ruth Rivera, las hijas de Lupe Marín, van creciendo y se van convirtiendo en mujeres por demás inseguras, que siempre tratan de agradarla y siempre fallan en el intento. Así de sencillo. Entonces Guadalupe Rivera se va convirtiendo en alguien hosco, totalmente huraño, que visita psicoanalistas y tal, y graciosamente se va convirtiendo en un espejo de su madre. Poco a poco ella también empieza a desentenderse de los hijos y tal, y los hijos buscan mucho la compañía de Lupe Marín. En primer lugar porque es la abuela y en segundo lugar porque la madre, Guadalupe Rivera, no pasa en compañía de ellos porque se tira a la política y se va justo con el partido político contra el que Diego Rivera siempre luchó, el PRI, que son, vamos, para todo el que lo sepa, pues es la derecha de México, y pues Diego Rivera siempre fue muy del lado comunista, ¿no? Así que pues precisamente uno llega a deducir que Guadalupe Rivera lo hace para ir en contra de lo que implicaba no Diego Rivera, Guadalupe Marín, que pues por ósmosis, digamos, había adquirido los ciertos conocimientos que le transmitió Diego. Ella jamás fue de izquierdas, ella era de su propio lado, pero siendo que era muy banal, muy superficial, ella siempre admiró simplemente a la gente bien vestida, y punto. Ruth, por su parte, se convierte en arquitecto, creo, si mal no recuerdo, y empieza a trabajar. Igual abandona a su esposo y a su hijo para dedicarse completamente a su trabajo y al Partido Comunista, que era de donde era miembro Diego Rivera. Y pues en este afán abandona a su familia, exactamente lo mismo que hizo Guadalupe Marín, su madre. Y poco a poco ella se va desgastando y llega un momento en que se le diagnostica cáncer. Un cáncer que ya no tiene vuelta atrás y que termina matándola. Los hijos de Ruth, sobre todo el último de sus nietos, Juan Coronel, porque el último de los esposos de Ruth, porque ella se casa 2 veces, el último de los esposos de Ruth era de apellido Coronel, y Juan Coronel, que por cierto es el preferido de Guadalupe Marín porque sigue sus consejos, porque aprende a vestirse bien y sobre todo porque el nombre le gustaba como sonaba. Juan Coronel, que sonaba como gente con autoridad y poder. Así que, pues, por consiguiente, era alguien a quien Guadalupe Marín hubiese querido seguir. Así era la cosa.
Cada uno de los nietos también empieza a tener su propia personalidad. Hay alguno que definitivamente no traga a Guadalupe Marín, pero que también se da mucho al vicio. Obviamente pues es alguien que siempre estuvo abandonado de su madre y de su padre. Y lo mismo la gran mayoría de los otros nietos. Ruth, una de las hijas de Ruth Rivera, se da mucho a la... como que muy a su aire, y logra sentar cabeza según Guadalupe Marín hasta que entra en la policía, pero tampoco le gusta, porque entra al cuerpo de algo dentro de las fuerzas del orden, como quien dice, y eso no le gusta a Lupe Marín, pero pues es la primera vez que Ruth Rivera siente que verdaderamente pertenece a algo. Entonces ese sentido de pertenencia es precisamente lo que todos en la familia de Guadalupe Marín han andado buscando, porque nunca lo tuvieron. Primero las hijas de Guadalupe Marín, por parte de su madre, que jamás les dio un sentimiento de pertenencia. Luego los nietos de Guadalupe Marín, hijos de sus dos hijas, que nunca tuvieron un sentido de pertenencia porque sus madres prácticamente repitieron el patrón inconscientemente que su madre les había heredado. Y prácticamente el libro es un libro muy de crónica, ¿no? Es decir, mayormente está basado en entrevistas que la misma Elena Poniatowska hizo, así que por consiguiente está basado en hechos completamente reales. Así que si hay algo que nos deja el libro es, en primer lugar, todos somos falibles, todos somos humanos y pues todos somos malos hijos, todos somos malos padres, sin excepción. Hay cosas que siempre los hijos nos van a reclamar, pero sin excepción también hay cosas que nosotros, cuando hijos, le reclamamos a nuestros padres. No hay absolutamente nadie perfecto, no importa cuánto se trate, si es que se trata. Porque esa es otra cosa, ¿no? Da la impresión de que Guadalupe Marín nunca intentó ser una madre. Ella intentó ser quien era. Ella intentó ser única y lo logró. Es decir, Guadalupe Marín de cierta forma pasó a la historia, sobre todo de su círculo, de la gente que la rodeaba, pasó a la historia como alguien única, ¿no? Como alguien que valía la pena, de quien valía la pena estar en presencia de. Y pues eso era lo que siempre quiso, ¿no? Al final del libro se le diagnostica esclerosis en el intestino, si mal no recuerdo, y termina con una amiga que logró hacer ya en sus últimos años y que pues le da donde vivir en sus últimas semanas, digamos, hasta que Guadalupe Rivera, su hija, se hace cargo de ella, ¿no? Al principio Guadalupe no lo puede creer, pues dije, ¿por qué si nunca me hizo caso? Cuando realmente fue al revés, ella nunca le hizo caso a Guadalupe Rivera, pero al final logran reconciliarse un poco y pues poco tarde, por supuesto, pero logran finalmente ser madre e hija, y los nietos, al final de cuentas, reunidos alrededor de la matriarca, logran de cierta forma reconciliarse consigo mismos. Porque si de algo nos damos cuenta es de cómo cada uno de los integrantes de esa familia tiene un pleito interno. Y asistir a la muerte de Guadalupe Marín, a esa muerte lenta, logra reconciliarlos consigo mismos. Y de nuevo, si hay una moraleja en el libro es hay que reconciliarse con uno mismo cuando todavía es tiempo, no cuando la calavera la tenemos ya respirando sobre nuestro hombro. Y hay que tratar de ser buenos padres y buenos hijos. ¿No lo vamos a lograr del todo? Por supuesto que no.
Se lo dice un padre y un hijo. No, claro que no. Siempre vamos a reclamarle algo a nuestros padres. Nuestros hijos siempre nos van a reclamar algo. Siempre, aunque no nos lo digan directamente, siempre va a haber algo que nos reclamen. Pero de nosotros depende el ir enmendando los errores que vamos cometiendo, tanto como hijos como una vez seamos padres. Lea 2 veces única, vale la pena. Créame que es un libro muy muy bueno y que se lee relativamente rápido. Son pocas páginas, 400 y algo, y se leen bastante rápido. Se digieren muy fácil y nos damos cuenta, pues, repito, de cómo no hay seres humanos totalmente malos, no hay seres humanos totalmente buenos. No existe semejante cosa. Y eso le agradezco yo muchísimo a Elena Poniatowska el que nos haya entregado un libro en el que vemos a la humanidad con todas sus miserias y todas sus virtudes. Eso es precisamente lo que implica hacer un buen libro. No poner como héroe o como dios o diosa a nadie, sino simplemente como lo que somos, seres humanos. Lea el libro, lea en general. El conocimiento es poder. Y de nuevo, muchísimas gracias por su atención. Si esto le ha gustado, pues dele like, compártalo con sus amigos y también pues suscríbase si no lo ha hecho, que es completamente gratis, y déjeme un comentario si es que ya lo leyó o piensa leerlo. Créame que vale la pena. Y nada más. Nos vemos muy pronto. Paz.